vamos a iniciar nuestro estudio en esta tarde, en el cual estamos estudiando nuestra serie de la preparación espiritual ante la crisis venidera, con un subtítulo en el cual es de salir de las ciudades. Pero antes de iniciar nuestro estudio vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. En esta hora nos hemos reunido aquí un grupo de tus hijos para pedirte tu dirección, para pedir tu Espíritu Santo, para pedir tu sabiduría, para poder tener esa preparación que tú quieres que tengamos junto contigo, para estar listos para lo que viene, Señor. Guíanos en todo y acompáñanos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos viviendo en tiempos alarmantes, en tiempos urgentes. El pueblo de Dios está siendo testigo del cumplimiento de la profecía. Octubre 4 de este año sucedió un acontecimiento que para muchos adventistas o muchos cristianos pasó de noche. En octubre 4 se reunieron los 40 líderes más poderosos de todas las religiones de este mundo para exigir a los gobiernos que se pasasen leyes en los cuales todos ellos estaban de acuerdo. Hemos visto cómo la bestia y la imagen de la bestia tuvieron una reunión el 29 de este mes. También pasó desapercibido por muchos. Estamos viendo que se quieren pasar leyes donde se indique qué día hay que descansar, qué es lo que hay que hacer. Y realmente estamos viendo que los acontecimientos se están cumpliendo uno tras otro. ¿Cuán importante es prestar atención a la profecía? En el 2014 al 2017 había una convención en el otro lado del mar, que es en Europa, y ya había habido una alianza entre los pueblos de allá, comenzando con Israel, los musulmanes, toda esa parte de aquel lado del mar. También ya habían firmado un tratado de paz y que no iban a pelear y también que iban a unir sus creencias. Yo no sabía hasta cuándo iba a llegar este lugar aquí. Y estamos viendo que es rápido. 5 años y ya está llegando la invitación de una unión mundial para celebrar se llama el ecumenismo entre iglesias y entre religiones. Es interesante cómo ya llegó aquí y nosotros no estamos poniendo atención. Y estamos viendo cómo líderes religiosos junto con líderes políticos se han estado reuniendo para llevar a tener un descanso semanal para proteger el medio ambiente, la creación. Le llaman el Domingo Verde. Y en todo el mundo se está presionando a las autoridades hoy día para que eso sea una realidad. Los 40 líderes religiosos tienen como propósito tener un día, que se pase una ley donde haya un día de descanso de la creación. Y muchos cristianos, muchos creyentes del mensaje de los 3 ángeles no se han dado cuenta de lo que está sucediendo. La palabra de Dios dice que cuando los líderes religiosos protestantes de este país se unan en puntos iguales de doctrina y empiecen a presionar al gobierno a pasar leyes conforme a sus creencias, sabemos de que ese será el cumplimiento del mensaje de los 3 ángeles. Lo que está sucediendo no es el cumplimiento de del mensaje de los 3 ángeles, pero es un adelanto de lo que viene. Y si no prestamos atención, si no vemos la urgencia de prepararnos, vendrán acontecimientos y nos agarrarán dormidos. Nos agarrarán
en un estado en el cual no estamos preparados. Ahora, la profecía es importante. ¿Y cuán importante es poner atención a ella? Yo creo que delante de nosotros, qué tan importante es lo que escribió Daniel en ese tiempo. Ahora, él no lo entendía, muchas cosas dice que no entendía, pero le dijo, no hay problema, tú escríbelo, cierra las palabras, y eso es para el tiempo del fin. Estados Unidos sabemos que va a ser la imagen, el protestantismo, todo lo que se está formando. Ahora ya tuvieron un encuentro entre el papado y el presidente de Estados Unidos. Es interesante ver esta profecía cumplirse en nuestros ojos, de que cuando se iban a imaginar que ya están agarrados de la mano. Qué tan importante es estar atentos, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Estamos preparándonos. Ya ellos se reunieron a puerta cerrada para ponerse de acuerdo antes de hacer la otra reunión, donde se van a reunir todos. Sabemos que esos dos tienen un propósito. La profecía, Apocalipsis 13, en Apocalipsis 13 está precisamente donde están las dos bestias, la bestia que viene del mar y la bestia que sube de la tierra. Hace una semana atrás nosotros leímos una cita del Espíritu de Profecía donde dice que cuando se cumpla segunda de Tesalonicenses capítulo 2, y la iglesia se una con el mundo, entonces ahí será el cumplimiento del segundo ángel. Cuando el mensaje del segundo ángel se cumple, ¿qué es lo que viene junto con él? ¿El juicio de qué? De los vivos. Entonces estamos viviendo en un tiempo apremiante. Ahora, si estamos viendo que la profecía se está cumpliendo, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Déjenme apagar el aire porque ya les está dando frío. Vuelvo a hacer la pregunta. Y si hay algún comentario que aquí quieran hacer o una pregunta, háganla. O sea, levante la mano y vamos a hacerle llegar el micrófono para que lo hagan. Cuando vemos que la profecía se cumple, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? La palabra de Dios nos dice qué es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer nosotros cuando vemos que la profecía se cumple? En el tiempo de Jesús, que se va a volver a repetir, se está repitiendo otra vez la venida de Jesús. Llega Juan el Bautista y comienza a decir algo interesante. Dice en Mateo 3, versículo 2, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Al ver todo lo que está pasando, me tengo que concentrar en mi salvación. No me puedo concentrar tanto en lo que está pasando afuera. La concentración son yo y Dios. Pero tengo que estarme fijando. Dice que tenemos que velar. O sea, velar es estar mirando. No puedo dormir. Tengo que estar viendo lo que está pasando alrededor para poder yo ponerme a cuentas con Dios. Para mí es lo principal. Ponerme a cuentas con Dios mientras veo que todo esto se está desenvolviendo. O sea, ahora nosotros necesitamos tener una experiencia o un renuevo espiritual, una nueva relación con nuestro Dios. Porque todo plan que hagamos tiene que ser una decisión espiritual, no una decisión racional o emocional. Porque mucha gente hace decisiones con su propio razonamiento, hacen decisiones emocionalmente. Pero la palabra de Dios dice, como aquí nos está diciendo, tenemos que tener una preparación espiritual. Si nosotros nos consagramos a Dios, que es el propósito de aquí de lo que estamos hablando, que es de prepararnos espiritualmente ante la crisis venidera y cómo tomar decisiones para salir de las ciudades, si nosotros tenemos esa relación con nuestro Dios, saldremos confiadamente y haremos lo que Dios quiere que nosotros hagamos.
Por eso en Marcos capítulo 1, versículo 15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay dos cosas que hay que hacer si estamos viendo la profecía cumplirse, que es que arrepentirnos y creed en el Evangelio. Esa es una cosa que nosotros tenemos que analizar si realmente nosotros nos hemos arrepentido, si creemos en el Evangelio. Sí, aquí también estaba ahorita leyendo, precisamente en la mañana que estuvimos en la escuela sabática, dice Deuteronomio 4:9, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñaréis a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Tenemos que estar atentos a todo lo que está aconteciendo. Tenemos que prepararnos y preparar a otros que necesitan conocer este mensaje final. Tenemos también el libro de Apocalipsis, el mensaje de los 3 ángeles. Apocalipsis 14, 6 y 7. Tenemos que, esos versículos los tenemos que conocer, y también lo que estaba diciendo el pastor de que debemos de siempre estar atentos a las señales que están aconteciendo, porque de otra manera nos pasará igual lo que ha pasado en el pasado. O creemos en la verdad y nos aferramos, o adoramos a la bestia, que dice que toda la tierra se maravillará en pos de ella. En esos últimos meses hemos visto cómo ha habido desastres naturales por todo el mundo. Inundaciones, volcanes, terremotos, sonidos en el cielo. Ha habido señales en el último mes de octubre. Ha habido señales en los cielos como nunca antes. Un trueno grandísimo que conmovió todo y no sabemos ni de dónde es. Incluso aquí en Phoenix, donde estamos nosotros, para aquellos que nos están escuchando por el internet, aquí hubo uno de esos que dicen que las ventanas temblaron. Yo no sé a cuántos de ustedes lo experimentaron, pero no fue hace mucho que hubo un trueno en el aire que no se saben, no se explican, no saben qué es lo que sucede, pero está sucediendo todo alrededor del mundo. ¿Qué está sucediendo con la naturaleza? ¿Qué está sucediendo con las señales? Recuerden que el libro de Mateo dice que habrá señales, ¿en dónde? En el sol, en las lunas, en las estrellas, ¿y en qué? Y en el cielo. Ahora, el mes pasado notaron que en el Orión había unas ondas de radio que las levantó un aparato, y dice que se escuchaban sonidos extraños. Nosotros sabemos que Orión viene, ¿quién? Cristo. Por ahí bien. Entonces, nos estamos acercando. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede en este mundo no es una casualidad. El problema es que muchos de los cristianos se han olvidado de las señales, que de tanto que lo hemos mirado, ya se nos hace común. Por un lado, vemos que el mundo dice paz y seguridad. Por otro lado, vemos que el pueblo de Dios también dice paz y seguridad. ¿Qué peligro hay en perder la urgencia de la preparación que tenemos que tener? ¿Qué peligro hay en que se nos diga paz y seguridad? Un peligro hay es que nosotros confiemos en la palabra de una persona, porque paz y seguridad tiene que decirla a alguien, no lo dice la Biblia. Dice la Biblia que van a decir, pero la Biblia no dice paz y seguridad para nosotros, sino que estamos velando. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, y eso es estar conforme. Si a mí me dicen, no te prepares, no te preocupes, está bien todo, el peligro es que cuando llegue el problema yo no esté preparado, yo no esté listo para hacer ningún movimiento, porque el preparativo lo tenía que haber hecho antes. Y puede venir una desgracia en mi vida, en la vida de mis familiares, en la vida en la iglesia, en todas partes, y uno no va a saber qué hacer, porque confió
en la palabra de un hombre y no de la Biblia. Así es. Dice también aquí en Apocalipsis 16:15, dice que nosotros debemos, y aquí estas palabras las habla Jesús, es la Biblia, la Reina Valera del 60, tiene en Apocalipsis 16:15, dice, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué sucedió en el tiempo cuando Noé hizo el arca? Dice que predicó el evangelio, predicó 120 años. Dice también que cuando vino el ángel y cerró el arca, y ellos no se dieron cuenta. Cuando Dios también está ahorita, estamos en el tiempo del juicio, lo que estaba diciendo el pastor, y nosotros sabemos que está cerca por cerrarse la puerta de la gracia. Y nosotros debemos de estar vestidos, dice aquí la palabra, que es estar vestidos, guardar nuestras ropas blancas que recibimos. Y eso nos advierte para que estemos preparados, porque si no, dice, y así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Los días de Noé se dieron cuenta cuando se vinieron y cerraron el arca. Dice que no, que hasta que vino el diluvio, y ya estaban perdidos, y ya estaban ellos queriendo clamar, ya no había nada que hacer. Nosotros ahorita nos tenemos tiempo, y gracias a Dios que lo que estamos ahorita estudiando y lo que estamos repasando para los eventos finales, creemos que esto muy pronto va a suceder. Ahora, cuando nosotros escuchamos un tema de, por ejemplo, no se preocupen, no está pasando nada, no hay ningún problema. Aquellos que están diciendo de que Cristo viene muy pronto, exageran. Las cosas que están sucediendo ya han sucedido y siguen sucediendo y van a seguir sucediendo. Hay gente que puede mirar las señales enfrente de ellos y se sienten con una seguridad de que nada sucede. Pero el problema es de que esas personas enseñan lo mismo como decir, no te preocupes, quédate callado, mira, Dios está en control, tú ya eres salvo, no necesitas hacer nada. Llega un momento en que, yo no sé si ustedes lo han notado, pero las personas que repiten mucho eso, se vuelven personas necias. ¿A qué me refiero con lo necio? A que no quieren aceptar ni la palabra de Dios, sino que simplemente de tanto repetir algo, lo creen y lo toman como una verdad. Y es un peligro muy grande todo eso. La palabra se llama insanity en inglés, insanidad. Quiere decir que tú estás repitiendo lo mismo, esperando un resultado diferente. Es interesante que podamos hacer eso. Es más, vamos a hablar de la preparación. ¿Te imaginas si José no le hubiera hecho caso al ángel de que se saliera? ¿Qué hubiera pasado? ¿Se hubiera muerto Jesús? Porque todos los niños los iban a matar. O sea, nosotros, el ángel quiere decir mensajero. O sea, cuando un mensajero de Dios viene y te dice una amonestación, primero revisa si está de acuerdo a la palabra de Dios y luego haz algo. Porque si no llegas a hacer nada, ¿qué va a pasar? En el tiempo de la destrucción de Jerusalén, rapidito, Jesús mismo dijo a los que estaban allí, cuando vean los ejércitos que los rodean, sálganse y no regresen. La providencia de Dios fue tan grande que dice que ninguno de los que escucharon la voz de Dios murió en Jerusalén. Todos los que hicieron caso, nadie murió. Porque había una preparación, estar viendo, cuando llegara, tengo que hacer esto. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, vamos a saber qué hacer. Si no, nos va a agarrar de repente. Y ese sentido de falsa seguridad lleva a una persona a ser terca, a ser necia, en el sentido de que si alguien menciona de las profecías, dice, no, eso no, es el amor de Dios. Y tiene razón en el sentido de decir que es el amor de Dios, pero el amor de Dios nos ha dicho antes las cosas que van a suceder para que cuando sucedan, ¿qué? Creamos en Él.
Entonces, la persona necia deja de caminar con Dios. Miren lo que dice aquí en Efesios capítulo 5, versículo 15 en adelante. Dice Efesios capítulo 5, versículo 15. Y fíjense que lo que hace una persona que no quiere escuchar la voz de Dios, no quiere escuchar la palabra de Dios, porque ha levantado en su mente ideas preconcebidas de paz y de seguridad. Cuando la palabra de Dios dice que Cristo mismo no vino a traer paz, sino vino a ¿qué traer? Espada. Entonces, fíjense lo que dice aquí, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, eso quiere decir que hay mucha gente que son necios. Y los necios empiezan a criticar a las demás personas. Empiezan a acusar a las demás personas. No, es que tú exageras. Es que eres un alarmista. Es que eres un fanático. ¿A quién más le llamaron fanático y alarmista? ¿A Jesús? A mismo Cristo Jesús. Entonces, es un peligro caer en la sensación de una paz y una seguridad de que no está sucediendo nada y se va perdiendo la urgencia. Ustedes no han notado el cual a veces se predica y no hay un sentido de urgencia. No hay un sentido de urgencia. ¿Qué dice Joel capítulo 2? Dice, tocad trompeta en medio de mi pueblo y dad un sonido de ¿qué? De alarma. Alarma no es un mensaje de paz y seguridad. Alarma quiere decir que es tiempo de ¿qué? De despertarnos. Es más, la gente hoy día, y hablando de la gente, yo estoy hablando de aquellos que creen en la verdad presente, en el mensaje de los tres ángeles que están esperando la segunda venida de Cristo, que se llaman seguidores de Cristo. Hoy día no estamos dormidos, estamos muertos. Y miren lo que dice el versículo 14 de Efesios capítulo 5. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, estamos muertos. Si no hay un llamado de alarma, un llamado de urgencia, ¿nos despertaremos? ¿Qué sucedió con las vírgenes? Con las 10 vírgenes. ¿Quién fue el que dio el mensaje? Hubo una persona que dio el mensaje de alarma. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y las 10 que se despertaron. Necesitamos dar un mensaje de alarma en este tiempo en el cual estamos viviendo de urgencia. Es un tiempo de alarma. Es un tiempo en el cual tenemos que despertar. Y por eso es la importancia que tenemos que tocar estos temas para que podamos despertar a las realidades eternas. Que dejemos de ser necios y que andemos sabiamente. Ahora, yo les dejo a ustedes que estudien qué significa ser sabio. Porque es importante. Dice, andad sabiamente. ¿Qué significa ser sabio? Vayan al libro de Proverbios, ahí van a encontrar, busquen la sabiduría en el libro de Proverbios y se van a dar cuenta y se van a sorprender. Yo creo que estamos tocando un punto para el tiempo del fin, o estamos dentro del tiempo del fin, estamos al final de la historia. Nosotros tenemos un mensaje que impartir y este mensaje es el que tenemos nosotros, porque si somos el pueblo de Dios, tenemos que dar este mensaje con mucho poder. ¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos que dar a toda la tierra? El mensaje de los tres ángeles. Dice el primer mensaje, dice que temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el segundo ángel siguió diciéndolo a gran voz, y tenemos nosotros que proclamar ese mensaje
a gran voz, como dijo el pastor, con una trompeta que se escuche fuerte. Y sabemos que nosotros tenemos que dar ese mensaje con poder, pero también sabemos que el enemigo también tiene otro poder, tiene otro engaño. Y dice aquí en Apocalipsis 12:17, claramente dice, lo voy a leer el texto, donde está claro, dice Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe, el testimonio de Jesucristo. Y luego en Apocalipsis 14:12 dice otro mensaje. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Quiere decir que hay un poder que se opone a guardar la ley. Hay otro poder que guarda los mandamientos de Dios. Entonces aquí sabemos de que este conflicto está fuerte en este momento porque el dragón está persiguiendo a los que guardan los mandatos o los mandamientos, los estatutos y todo lo que está escrito en su palabra, porque él no quiere que se guarden. Y estamos viendo ese cumplimiento en nuestros ojos. Todo esto puede pasar y podemos estar dormidos mientras el mundo se prepara para algo que le considera muy importante, el COP26, que es una conversión ecológica. La conversión ecológica dicen que dura 10 años, pero que con la tecnología y todo lo que tienen puede durar menos. Esto significa que muy pronto, lo que habíamos dicho, se va a formar un día en el que se tiene que descansar la tierra para que la tierra pueda volver a la vitalidad que tenía. No estamos muy lejos. Los que no estamos mirando las noticias ni estamos mirando esto, tal vez, me había preguntado alguien, me dice una pregunta muy interesante, me dice, ¿y tú por qué miras eso? Me dio tristeza, porque a veces queremos vivir una vida cristiana de nomás venir a la iglesia e irnos, venir a la iglesia e ir a la casa y regresar y es todo, cuando podemos hacer más personalmente y después por otros. Lo primero es prepararnos. En la mañana decía yo que no podemos, viviendo en una casa de vidrio, aventar piedras para afuera. Voy a quebrar mi propia casa. Yo pediría que estudiáramos la palabra de Dios en un contexto de qué es lo que está pasando afuera y cómo me va a afectar si yo no pongo atención. Ahora, tú tocas un punto muy importante, porque ¿cuál es el contexto que debemos de tener en mente cuando estudiamos la palabra de Dios? ¿Cuál es el contexto? Cada vez que abrimos la palabra de Dios, ¿cuál debiera de ser el contexto para que podamos entender la voluntad de nuestro Dios? El contexto es el gran conflicto que se está llevando. ¿El conflicto entre quién? Entre el bien y el mal. Entre Cristo y Satanás. Ese es el mensaje, el contexto de la palabra de Dios. Porque el pecado existe, ¿por qué? Por un bando. Ahora, la gracia existe porque Dios es amor y misericordioso. Ahora, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y vemos que Dios quiere nuestra salvación y que el enemigo quiere nuestra destrucción, entonces entenderemos más el mensaje de la Biblia porque lo aplicaremos hacia nosotros mismos. Pero si no solamente la leemos la Biblia y vemos la profecía, hay mucha gente que conoce la profecía, pero refleja un carácter que no es el de Cristo. Ahora, aquí se ha expresado en el mensaje de salir de las ciudades. Y es importante que entendamos de que Dios no nos quiere sacar de la ciudad sin antes nosotros tener una reforma y un reavivamiento en nuestras vidas. Tener una relación con nuestro Dios.
Porque podemos ir y hacer la casa más bonita, podemos hacer las construcciones más bellas y hacer un plan definido, pero si no estamos consagrados a Dios, ¿a qué vamos afuera? ¿Vamos a llevar el mundo o vamos a salir del mundo? Esas son dos preguntas. Ahora, el propósito de Dios era que que viviéramos en unas ciudades. Yo creo que es claro de que Dios nunca fue el origen o lo que Dios propuso para que las personas, ¿qué sucedió en la Torre de Babel? Que Él nunca quiso que la gente viviera en una ciudad grande, amurallada, y que Él quería que se esparciera en toda la tierra. Dice que se esparcieran por toda la tierra. ¿Para qué? O sea, para que entre mejor vivan las personas, separadas de todo el bullicio de la ciudad. ¿Qué sucedió con Sodoma y Gomorra? ¿Qué sucedió en la Torre de Babel? ¿Qué sucedió antes del diluvio? El problema de que se contamina, el pecado crece más donde están las grandes ciudades. Y yo creo que tenemos nosotros que tener cuidado de qué sucedió, por ejemplo, con la mujer de Lot. Dice que ella salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de ella. Ella volteó para atrás porque algo había dejado por ahí. Uno a veces también tiene que, si vamos a prepararnos para salir, debemos de consagrarnos a Dios y pedirle a Él que nos dé la dirección de Él y poder nosotros confiar únicamente en lo que Él nos indique. La Biblia es clara. La Biblia nos habla de que en ese tiempo, cuando ocupamos salir, tenemos que prepararnos. ¿Cómo nos tenemos que preparar? Si Él nos quiere sacar de un lugar para llevarnos a un lugar y podernos santificar, porque aquí en la ciudad el mundo está pervertido. O sea, escuchamos música, escuchamos ruido, pero no escuchamos la voz de Dios. La voz de Dios se escucha. Y yo anoche estaba estudiando, antier estábamos estudiando precisamente sobre, él se puso a leer una historia sobre Abraham, cuando llegó Jehová y que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y cómo Abraham se atrevió, dice él, cómo él quiso, o sea, y le dijo, Padre mío, si tú eres el juez de toda la tierra, ¿cómo vas a destruir a este pueblo sin antes? Entonces Abraham le dijo, si hay una cantidad de justos, por esa cantidad no. Si hay 40, si hay 20, si hay 10, dijo, por 10 no destruir la tierra. ¿Sabía Dios cuántos justos había? ¿Cuántos salieron de ahí? Nada más 4 personas salieron, pero no todos los que salieron pudieron irse. Una persona, o sea que 3 personas, y tuvieron que sacarlo los ángeles. Pero Dios sabe quién son fieles a Él. Que no nos quede ninguna duda. Por eso a Abraham le dijo, se atrevió. Y Dios conoce. Él no ocupa, Él sabe todo. Y Él sabía cuántas personas eran fieles. Cuando dijo 10, dice por 10, fíjese, por 10 personas el pueblo iba a tener otra oportunidad. Pero quiere decir que no la sabía, ni 10 personas. Qué interesante saber que Dios conoce todo. Entonces debemos de ponernos en sus manos, confesar todas nuestras cosas y obedecer y escuchar la voz de Dios exclusivamente. En los años 40 y 50, la mayoría de las personas vivían en los campos rurales. Hoy día la mayoría, por ejemplo aquí en Estados Unidos, la mayoría vive en ciudades. ¿Qué quiere decirnos eso? Que la gente abandonó los campos rurales y se ha ido a las ciudades. ¿Qué efecto ha tenido las ciudades con ese movimiento de las personas? Ha habido un aumento de crimen, de asesinatos, robos. La gente parece ser que no tiene ya más sentimientos. Y vemos de que en Mateo 5 dice que el amor de muchos que se enfriará. Y estamos viendo eso hoy en día. La ciudad, el propósito de Dios nunca fue que nos viniéramos a vivir en la ciudad, que nos alejáramos de las cosas de este mundo
y que nos apartemos de todas las cosas. O sea, las cosas que nos impiden acercarnos a Dios. Así que hoy día la sociedad está convulsionada porque no sé si ustedes han visto que ha habido una escasez de muchos productos. Ha habido un alza, un incremento en los precios de la gasolina, de las casas, de productos básicos que se están elevando a un punto en que la gente ya no sabe hasta dónde va a llegar, si va a haber dinero en el bolsillo para poder pagar las cosas necesarias para poder vivir. Entonces, Dios nos está llamando. Estamos tarde para tomar decisiones. Ya deberíamos de haber preparado para poder salir y tener el propósito de salir de las ciudades no es huir de las ciudades. El propósito es tener una mejor relación con nuestro Dios y a la misma vez hacer el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mucha gente cree que el salir de las ciudades es irse a esconder. Si usted está pensando eso, usted está equivocado. Usted tiene que ir a la palabra de Dios y al Espíritu de profecía, porque la palabra de Dios y el Espíritu de profecía no dicen nada de huir. Dice que hay que salir ¿a qué? Bueno, a congregarnos, a tener mejor comunicación con Dios. También tiene que ser un centro de evangelización, ese lugar. Tiene que ser un centro de ayuda a la comunidad. Y son como 5 cosas. Y me interesa ver que el centro de ayuda para la gente es lo que debíamos estar haciendo ahorita cuando la gente, hay más gente pobre. La gente se está quedando sin dinero. Y podríamos hacerlo eso fuera. Además de eso, si me voy hasta atrás, la mayoría de los profetas no vivían en las ciudades grandes. Venían y entraban a la ciudad a decirle al rey que estaba haciendo algo malo. Es más, nos vamos a Juan el Bautista. Vivía en el desierto. No vivía en la ciudad. No fue enseñado en las escuelas. Estaba afuera. Allá en la soledad. Elías, ¿a dónde salió yendo? A la montaña. Se fue a la cueva y allá estaba orando. Señor, protégeme. Es allá afuera. El Salmo dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? O sea, si nosotros pensamos que vamos a estar bien, tenemos que no estar en las ciudades. Solamente basta que vayan a YouTube y busquen los homeless de Los Ángeles o de Phoenix. Y yo estaba mirando precisamente ayer un video donde se estaba tomando donde están los homeless, y se miran cuadras y se miran en la banqueta carpas, casitas, por cuadras. No estoy hablando de una cuadra, por cuadras dentro de la ciudad, donde hay gente que no tiene dinero para vivir debajo de un techo y se fueron a vivir a la calle en una carpa. Estamos hablando de que eso está sucediendo en un país donde se cree que aquí se obtiene todo, que es el más avanzado, el más progresista, y eso está sucediendo aquí, donde hay gente que se está yendo a dormir con hambre. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado el no tener dinero para nada, pero muchos lo hemos experimentado, y llega un momento en que llega una desesperación. Si no fuera por Dios, la gente, el cristiano se desesperaría. Pero el Señor dice que el deseo es que nosotros seamos ¿qué? Autosuficientes. ¿Cuál fue el mandato que Dios le dio a Adán y a Eva? Le dijo: vayan y hagan una ciudad. ¿Qué fue lo que les dijo? Labren la tierra. Vayan y labren la tierra. O sea, ¿qué quería decir? Sean suficientes. ¿Somos autosuficientes? Digamos, si en los mercados se cerraran hoy en día, ¿cuánto tiempo duraríamos con la comida que tenemos en nuestra casa? Si no hay gasolina. No sé si ustedes han visto, pero nosotros lo hemos visto. Yo me he parado a las gasolinerías y de repente ya no hay gasolina. Nomás hay la más cara. Y se va a otra y ya no tienen la otra gasolina. El día de ayer que estaba buscando una gasolinería, llegué a una y la cerraron y decían: no hay gasolina.
Yo creo que si nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios, nosotros que conocemos, gracias a Dios que nos ha dado la sabiduría y el conocimiento, dice lo que estaba diciendo el pastor, dice que el propósito de Dios nunca fue aglomerarse en una ciudad. Por eso dice, ya al final dice, salir de ahí, pueblo mío. ¿Por qué nos dice salir? ¿Qué es eso de salir? Salir de ahí, pueblo mío, dice. Nosotros tenemos que salir porque es momento de irnos a los lugares donde podamos estar adorando a Dios fervientemente, día y noche, clamando a Él y que nos ayude, porque si nosotros nos quedamos aquí, aquí nos vamos a quedar. Y el tiempo está cerca. Ya mucha gente está haciendo sus preparativos, muchos ya están viviendo en el campo, muchos están ya plantando. Y cuando llegue ese momento de que no vamos a poder comprar ni vender, ¿qué va a suceder si nos quedamos en la ciudad? No va a quedar nada más que aceptar. Y no vamos a tener fe, y nos vamos a quedar aquí. Y sabemos lo que va a pasar. En verdad que es preocupante ver que nosotros tenemos la luz y deberemos ser una luz, y sin embargo pareciera como que si nos hace falta más luz. Pero gloria a Dios que estamos orando por todos, estamos orando fuertemente para que Dios nos dé la luz y seguir esa luz y salirnos, porque en verdad lo que está cerca y lo que viene es fuerte. Es alarmante el ver que hay una pasividad dentro del pueblo de Dios. O sea, estamos muy pasivos. Creo que los deseantes están más activos. La gente de afuera está más activa que los de adentro. Estamos pasivos, como que si decimos que viene la cosa, pero no actuamos como si viniera. No creemos. Y ese es un problema muy grande. Es un problema muy grande porque si no creemos, ¿cómo obedeceremos la palabra de Dios? O sea, creemos que todavía hay mucho tiempo, hermanos. Hoy día podemos morir. Y después, ¿qué dice la palabra de Dios en Hebreos? Dice, y después viene ¿qué? El juicio. Tenemos mucho tiempo. ¿Sabes? Se hizo un estudio de qué puede pasar si la compañía de troques se pone en huelga. En 5 días se acaba todo. Y dieron cada día lo que va a cortarse. Y nosotros estamos pensando que siempre va a haber leche, siempre va a haber cereal, siempre va a haber cosas que siempre va a haber. No va a haber todo el tiempo. Acaba de pasar una ley en Maine acerca del derecho a cultivar la tierra y tener tu propia semilla. ¿Qué es lo que va a pasar? Si el derecho de tú plantar se va, tú tienes que depender del gobierno. El que controla la comida, controla lo que tú haces. Es bien interesante que puede pasar y nosotros estamos pensando que no va a pasar nada todavía. Falta todavía mucho tiempo. Que se están poniendo leyes con la cosa de la tierra verde, donde no te van a dejar manejar sino ciertas millas por mes. ¿Escucharon eso? ¿No? Y cuando algo se rebote dice que van a cerrar todas las entradas. Bien. Hay una tarjeta de crédito de Mastercard que está tratando de salir, también es verde. Y dice que después de comprar tanto tiempo se supone que tú gastaste tanto oxígeno. Nosotros somos los culpables de que la tierra esté llena de monóxido de carbono y se está pudriendo la tierra porque hay tanta gente respirando. No me admiraría que después nos cobren hasta por respirar, porque ya está la tarjeta y es Mastercard. Bueno, hoy día quieren pasar taxes e impuestos agregándolo a todos aquellos que contaminan. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un carro de 8 cilindros, voy a pagar más del que tiene uno de 4. Y voy a pagar más impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Va a ser menos dinero ¿en dónde? En los bolsillos. Y si no hay menos dinero, hay menos comida. Hay menos cosas que podemos traer. Y si no somos autosuficientes,
¿qué va a suceder con nosotros? Va a llegar un momento en que puede cerrarse puerta tras puerta y entonces no vamos a estar preparados. Pero la preparación que tenemos que tener hoy en día, lo que quiero decir, hermano, es que esto es un mensaje de alarma. Y lo oyeron bien, alarma de despertarnos a las realidades eternas. Yo he escuchado a muchos aquí decir, hay que hacer algo, hay que tomar decisiones, y no se ha hecho nada. Nada. Solamente ha sido ¿de qué? De aquí para afuera. Estamos en tiempo alarmante. Cristo viene muy pronto. Y hay que tomar las cosas seriamente. ¿Ustedes se imaginan si Elías, si Enoc hubieran tomado las cosas tan ligeras? ¿Qué hubiera sucedido con ellos? ¿Qué hubiera sucedido con todos los discípulos? Los apóstoles. Mañana. Al cabo todavía hay mucho tiempo. Es tiempo de despertarnos de las realidades eternas. Es tiempo de prepararnos. Las cosas vienen. Podríamos estar pasando tal vez la próxima mesa redonda o ya no es mesa, pero aquí en este grupo de estudio vamos a estar pasando tal vez imágenes de las cosas que están sucediendo. No hay carros, hermanos. Dicen que nos quieren poner en trenes. Hoy día, en junio 4, ¿qué está sucediendo? Las leyes están pasando para que las libertades del ser humano no tengan más. En enero 4, ¿usted se vacuna o no se vacuna? Y si no se vacuna, no trabaja. Así está el asunto. ¿Van a quitar las excepciones? Eso no lo han dicho. Pero la hermana pregunta si van a quitar las excepciones. Eso no lo han dicho. Pero pasaron una ley que las están peleando. ¿Por qué? Porque está quitando los derechos del ser humano. Si usted no está mirando que este es un adelanto de Apocalipsis capítulo 13, yo no sé en dónde usted está viviendo. Yo no lo sé. Si ustedes no están mirando que ese es un adelanto de Apocalipsis capítulo 13, donde se forzará a la gente a adorar a la bestia y a su imagen, usted, yo no sé en qué país, en qué mundo vive. Porque esto que estamos viviendo es un adelanto, en donde no podrán comprar y vender. Hay países que usted si no tiene una tarjetita con una firma, usted no puede entrar a esa tienda a comprar. Y aún así todavía hay adventistas que dice, es que eso no va a suceder. Óigame, se lo estamos viviendo. Me compro una falsa. Hace más de 100 años el conflicto de los siglos fue escrito. Y se está cumpliendo lo que dice. Dice que el país de Estados Unidos, que ha gozado de sus libertades, muy pronto va a repudiar cada principio de la Constitución que lo hizo un país fuerte, que fue el protestantismo y el republicanismo. Esas dos cosas subieron a este país. ¿Qué está pasando con los republicanos? Se están perdiendo. ¿Qué está pasando con el protestantismo? Se está acabando. Y eso es alarmante. Es como ver nosotros en el muro de Jerusalén, mirar que el ejército de Tito se aproxima y vemos que ya estamos siendo rodeados y que ya se va a cerrar el círculo y nosotros adentro. No es de decir, bueno, tengo todavía unos meses y qué tal si esto dura menos y el círculo se cierra. Y si no estamos iniciando ahorita con las decisiones correctas, lo primero que tenemos que hacer es consagrarnos a Dios y pedir la dirección de Dios. Pero si no estamos haciendo las decisiones correctas y no estamos haciendo lo que tenemos que empezar a hacer, hermanos, de la noche a la mañana no podemos hacer las cosas. Dios es poderoso, que nos puede llevar de aquí a otro lado, pero necesitamos tomar decisiones concretas y empezar a dejar el mundo para salir a los lugares donde Dios tiene preparado para nosotros. Aquí estaba leyendo en un texto de la Biblia, Hebreos 12:1. Si gustan buscar Hebreos 12:1, vamos a leer esta parte.
que se me hace a mí, esto lo veo como para mí y yo se los quiero compartir a ustedes. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si usted tiene cargas y si usted tiene conflictos, si usted tiene, ¿cómo se va a poder despojar o cómo va a poder usted irse cuando tiene muchas cosas que lo están atrapando? Dice que nosotros debemos de despojarnos de todo peso, de todo lo que nos estorba. Porque el número 2 dice algo bien importante. Dice claramente, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y aquí, ¿cuál es la nube? Dice que tiene de testigos que tenemos. Si leemos el versículo 11 de la fe, nos va a decir todos los testigos que tenemos, que ellos también están esperando precisamente, y nosotros tenemos que exactamente pensar como ellos para salir confiados y tener la fe que tenían ellos. Abraham, desde Moisés, Abraham, Enoc, Elías y todos los patriarcas, sabemos quiénes eran. Y si nosotros nos aferramos y no perdemos de vista al único que tiene el poder, nosotros no vamos a poder solos. Ahí en Hebreos capítulo 11, si ustedes miran de la gente que se habla ahí, la fe que ellos mostraron era una fe activa, no una fe pasiva. Hoy día el pueblo de Dios es pasivo. ¿O me equivoco? Claro. Somos pasivos. Estamos preocupados por tantas cosas que son insignificantes. Pero la fe que tenemos que tener es, por ejemplo, Abel, ¿qué fue lo que hizo? Ofreció un sacrificio y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Abel ofreció, obedeció. Noé construyó y entró a la puerta y fue hallado, ¿qué? Justo. O sea, la fe de cada uno de ellos era una fe activa, no pasiva. Hoy necesitamos cambiar de la fe pasiva que tenemos a una fe activa, a una fe que tenemos que actuar. Abraham actuó, salió ¿de dónde? Del Ur de los caldeos. ¿Y qué ciudad era esa? Babilonia. Abraham salió de Babilonia. ¿Cuál es el mensaje que va a ser predicado en el tiempo del fin? Apocalipsis capítulo 14, el versículo 8, 9 y 10, hasta el 12. Salid de Babilonia, pueblo mío, y no seáis participante ¿de qué? De sus abominaciones. O sea, lo mismo que Abraham experimentó, tenemos que experimentar nosotros. Salid de Babilonia, salid del mundo, dejar a un lado del mundo. Y cuando me refiero al mundo, no me estoy diciendo, porque ya sé que hay mucha gente que dice, pero si vivimos en el mundo, pero el Señor dijo, viven en el mundo, pero no son del ¿qué? Del mundo. Eso quiere decir de que la cultura, las tradiciones, no seguimos las tradiciones de este mundo, sino que ahora seguimos las tradiciones y la cultura ¿de dónde? Del reino de los cielos. Por eso dijo, haced tesoros ¿en dónde? En el cielo, no aquí en la tierra. Ahora, la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 24, versículo 14 y 15. Mateo 24, 14 y 15 dice, y espero a que lo busquen, dice, y este evangelio será predicado a todo el mundo y entonces vendrá ¿qué? El fin. Cuando veáis la abominación desoladora, sabed que es tiempo ¿de qué? De huir, de salir. Mire aquel que si está en la azotea, no baje para tomar nada. ¿Cuál es esa abominación desoladora? Para allá vamos, para allá vamos.
Ahora vean Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 y versículo 11. Daniel capítulo 12, versículo 11. Y desde el tiempo, a ver, lo espero ya que lo están buscando. Si la abominación desoladora es la señal en la cual nosotros tenemos que salir, no tenemos que esperar a que se cumpla, sino que al ver la abominación desoladora, es tiempo de que nosotros tomemos las decisiones correctas. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice, y desde el tiempo en que será quitado el continuo sacrificio, aquí ya nos agregó otra cosa, el continuo sacrificio, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Entonces aquí no va a tocar los 1290 días, pero la abominación desoladora va conectada ¿con qué? ¿Con qué? Con el quitar el continuo sacrificio. ¿Qué significa quitar el continuo sacrificio? A ver si alguien quiere tocar eso. Daniel 8, 11 y 13. Vamos antes de que lo piensen. Daniel 8, 11 al 13. Ya, para ahondar un poco más de esto. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿De quién está hablando? ¿Del cuerno qué? Pequeño. Del papado. Dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra ¿qué cosa? La verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la predicación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario ¿qué? Será purificado. Hermanos, el cuerno pequeño, el diablo, está tratando de quitar el continuo sacrificio, pero el Señor ha puesto una fecha donde Él restaura su verdad en su pueblo, y el pueblo necesita volver a tener el sacrificio el sacrificio diario en nuestras vidas. Y si yo pregunto hoy día, ¿cuáles son esos sacrificios diarios? ¿Qué contestarían? ¿Los conoces? Porque eso lo quiso tirar ¿quién? El diablo y el cuerno pequeño, el papado. ¿Qué era lo que era continuo? Bueno, el sacrificio en la mañana y la tarde. Era continuo. ¿Eso representaba a quién? A Jesucristo. El perdón por los pecados. El perdón por los pecados. Éxodo 27:20. Léanlo. Éxodo 27:20. Y esta es la preparación que tenemos que tener en este tiempo para tomar las decisiones correctas. Hermano, pero estoy teniendo Luz Association. Para allá vamos. Es que primero viene el tirar la verdad y el tirar el sacrificio diario. Y después viene ¿qué? La abominación desoladora. ¿Cuál es el sacrificio diario? Ahora, ¿cuál es? ¿Cuál es el sacrificio? Para allá vamos. Para nosotros es el orar y arrepentimiento, diría yo. No, para allá vamos. Y esto, todo adventista debería de saberlo ya. Todo adventista. Éxodo 27:20. Había ciertas cosas que eran diarias en el santuario de Dios. ¿Qué dice Éxodo 27:20? ¿Alguien lo tienes? Sí. Y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. ¿Qué quiso tirar el cuerno pequeño?
La luz, ¿qué significa la luz? Su palabra. El aceite, ¿qué representa el aceite? El Espíritu Santo. O sea, el cuerno pequeño quiso tirar la verdad, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿Qué acaso el Espíritu de Profecía dice que lo que menos se habla y lo que menos se entiende es qué cosa? El Espíritu Santo. Caemos en el mismo plan del diablo. ¿Hemos caído en lo mismo? Y viendo afuera, se nos dice fundamentalistas a los que creemos en la palabra de Dios, y dice que un fundamentalista es un hereje, es un terrorista. O sea que la palabra de Dios está queriendo ser quitada de este mundo completamente para poder ellos mandar y que la palabra de Dios no tenga un efecto en la vida de ninguna persona. Y eso también es echar por tierra la verdad. ¿Y por qué quiere echar por tierra la verdad y quiere quitar la palabra de Dios? Y quiere quitar el espíritu de profecía. Porque ¿qué es lo que necesitamos nosotros para tomar las decisiones correctas y entender lo que significa la abominación desoladora? ¿Qué necesitamos? El Espíritu Santo, su verdad y su palabra. Quita todo eso y ¿qué vamos a decir? ¿Pero qué es la abominación desoladora? Entonces, no entiendo. ¿Cómo? O sea, fíjense, ¿hasta dónde ha llegado el cuerno pequeño que aún profesos, seguidores de Dios que creen en la verdad presente, en el mensaje de los tres ángeles, no se ha entendido? Por eso no puedo llegar a la abominación desoladora sin tocar este punto. No podemos salir si realmente no entendemos que necesitamos ir a la palabra de Dios, afianzarnos en la verdad, y necesitamos el Espíritu Santo para ser guiados en todo momento. La abominación desoladora es de que se siente en el lugar de Dios, ¿no? No, para allá vamos. No. Esa es parte de tirar a tierra el sacrificio diario. Eso es parte de echar a tierra el lugar de su santuario. Esa es parte, pero no es parte de la abominación desoladora. Yo creo que aquí el problema es de que nosotros, como dice usted, todos los adventistas y que somos estudiosos de la palabra de Dios y que tenemos el mensaje final, debemos de conocer todos estos detalles para poder presentarlos, porque lo que está sucediendo es algo bien profundo y bien interesante para nuestra salvación. En realidad, lo que Satanás está haciendo es de que el mensaje final que no se dé, el mensaje de los tres ángeles que no se dé. ¿Por qué? Porque ahí está claramente de que hay que adorar ¿a quién? Al Creador. ¿Y qué es lo que se quiere siempre? O sea, el problema es la adoración. ¿La adoración a quién? ¿Y a quién debemos adorar? Satanás está, él, queriendo adoración, sin ser el creador. Y lo está logrando, va fuertemente trabajando. Vemos que por donde quiera, no quieren escuchar la palabra de Dios. Prefieren seguir tradiciones, seguir predicando como si, lo que decíamos, paz, no va a pasar nada, todavía esto, no va a haber nada, y siendo que ya estamos. Es cristianos en la carne, hermano. Hay dos cristianos, el cristiano real y el cristiano carnal. Sí, ese es el problema que tenemos ahorita. Y lo que se está llevando acá ahorita de la abominación desoladora, sobre pisotear el santuario, sobre quitar el continuo, todo eso es interesante. Ese es un estudio muy profundo que debemos de tocarlo. Vamos a ver Éxodo 25, Éxodo 25:30. Éxodo 25:30. Porque más adelante vamos a estudiar la abominación desoladora. Y usted sabe que la abominación desoladora tuvo un inicio y tiene un final. Entonces, muchos están esperando a esperar hasta el final para tomar decisiones, cuando nosotros necesitamos empezar a tomar decisiones ya. Y cuando vayamos a la abominación desoladora, usted va a decir, caray, estamos bien atrasados.
Es que cuando llegó la abominación desoladora al pueblo de Israel en la ciudad de Jerusalén, ya era muy tarde. Ya era muy tarde. Y para muchos va a ser muy tarde. Éxodo 25:30. Miren lo que el cuerno pequeño también está tratando de quitar del medio del pueblo de Dios y de nosotros para tomar las decisiones correctas. ¿Qué dice? Éxodo 25:30. Pondrás sobre la mesa el pan de la propiciación delante de mí continuamente. ¿Qué simboliza el pan de la propiciación? Cristo. ¿Qué más? Su palabra, continuo, el pan diario. Mateo 4:4, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra. De toda la palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. De la boca de Dios. El diablo desea quitar ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y usted cómo conoce a Cristo Jesús? A través de su palabra. ¿Cómo se obtiene la fe? A través de su Por la palabra. El oír, la fe es por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Entonces, fíjense lo que el diablo está tratando de hacer para que nosotros no tomemos una decisión correcta. Para que no despertemos a las realidades eternas y al tiempo urgente en el que estamos viviendo. ¿Qué otra cosa? Ahora miren Éxodo 38. Hermano, disculpe, ¿puedo hablar? Sí, claro. Yo Yo se lo paso. No sé si usted fue el que me contó, no me acuerdo, de que unas familias se han opuesto a que les enseñe a los hijos LGBT y todo eso. ¿Sí usted? Entonces, madres se alzaron contra la escuela y ahora las están acusando de terroristas a las mamás. Que si siguen así, yo creo que van a dar presas. Y mañana se celebra todo eso, GBTs y todo eso, entonces no sé si queremos ir a pasar panfletos, no sé. Ahora, las cosas que están sucediendo en este mundo tienen como propósito tirar ¿qué? La verdad. Esa es parte de abominación. Dios instituyó dos cosas grandes en la creación. En el sexto día, el matrimonio, y en el séptimo día, el sábado. Y el diablo ha tratado continuamente de destruir el matrimonio y de destruir el sábado. Y vamos a estar estudiando cuáles fueron los pecados de Sodoma y Gomorra que impedirán a muchos salir de las ciudades, que impedirán a muchos tomar decisiones. En Éxodo 30, versículo 8, ¿qué dice? Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando? No, está hablando de qué? Del altar de qué? De incienso. El altar de incienso. ¿Qué significaba el altar del incienso? Que era continuo. Las oraciones. Eso quiere decir que el pueblo de Dios se ha olvidado de qué? De orar. De orar. Éxodo 38. Se ha olvidado de orar. Ahora, déjeme usted dirá, pero espéreme, hermano, usted en todas las iglesias tenemos bandos de oración. Nos juntamos a las 5 de la mañana un grupo para orar. Ahora, fíjense que el diablo desea que nosotros no oremos. Y el Señor dijo, por algo dijo Él, dice, vosotros no sabéis qué, orar. Porque pedís y pedís ¿qué? Mal. ¿Qué quiere decir eso? Hace mucho tiempo yo les comenté que el pueblo de Dios ha caído en una monotonía. Se habla un mismo lenguaje. Se ora igual. Aún los servicios pequeños se hacen de la misma manera. ¿Sí me están siguiendo lo que quiero decir? Se ora en el mismo lenguaje. Ya sabemos las oraciones cómo van a ir. Ustedes analícenlo. O sea, hemos caído en una monotonía que a veces las oraciones no pasan del techo. Me acuerdo de una ocasión que estábamos arreglando un techo allá en California y estábamos en el ático y decían, no, aquí hay muchas oraciones atoradas.
no salieron del techo. ¿Por qué? Porque no sabemos orar. Y el propósito del diablo era ¿qué? Engañarnos para que nosotros no podamos orar. Y déjenme decirles, hermanos, necesitamos empezar a tener una relación estrecha con Dios. Que nuestras oraciones sean unas oraciones de la relación que tenemos con nuestro Dios. Pastor, volviendo un poquito atrás de lo que estamos hablando sobre la abominación y sobre todo eso, yo estaba leyendo el libro si gustan abrir la Biblia, en Tesalonicenses, es el 2 de Tesalonicenses 2. 2 de Tesalonicenses 2, y vamos a leer porque debemos estar atentos a que, o sea, ¿qué es lo que se está ahorita formando y en qué tiempo estamos? Y vamos a leer 2 Tesalonicenses, vamos a empezar en el 2:1. Dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os acostumbréis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de cuando yo estaba con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que en su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, quien el Señor matará con el resplandor de su venida. Pero el 7 dice: porque ya está en acción el misterio de iniquidad, y solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Qué interesante es que hay algo que lo detiene para que se cumpla todo. Estamos en un proceso y yo estoy viendo ese cumplimiento cuando vi que tuvieron la reunión, el presidente de Estados Unidos, con el papado. Qué casualidad que nomás ellos se reunieron. O sea, ¿qué más queremos ver? Yo la mera verdad estoy conmovido y yo digo, voy a comprar una casa de campaña y yo voy a pegar gallo a un río por ahí, porque yo quiero estar, o sea, tratar de prepararnos, claro, pero ir haciendo acción. O sea, tenemos que tomar acción, movernos, porque creo que lo hablamos cada sábado, no nos vemos en toda la semana y venimos a la iglesia y yo digo, aquí me dice que algo está deteniendo. ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Qué es lo que lo detiene? Solamente la mano de Dios. Exactamente. Porque y los 4 ángeles que detienen el viento. Yo sé que el hermano, para aquellos que están escuchando, no es de que se va a agarrar una carpa y se va a ir ahorita, porque estamos hablando de que la preparación que tenemos que tener es la preparación espiritual para tomar las decisiones correctas. Entonces es un decir, pero también el hermano quiere decir de que es una urgencia, o sea, que estamos tarde para tomar las decisiones, estamos tarde en el cual debemos de tomar, ya deberíamos de estar gozando de los privilegios que Dios tiene preparados para nosotros en un lugar remoto donde podemos estar en comunión con Dios y hacer su obra. No escondernos, venir y hacer la obra de Dios y seguir lo que Dios quiere que hagamos. La abominación desoladora se la vamos a adelantar lo que es, pero hubo una abominación desoladora en el tiempo de Jesús. Pero también hay una abominación desoladora en el tiempo del fin. Y la abominación desoladora, el conflicto de los siglos, dice que cuando veáis los estandartes del ejército romano colocarse alrededor de la ciudad santa, sabed de que es tiempo de ¿qué? De huir. La abominación desoladora se irá cumpliendo. Y vamos a estudiar más profundo eso de la abominación desoladora. Pero antes de llegar ahí,
Necesitamos entender de que el diablo quiere quitar de nosotros ¿qué? El tiempo necesario que necesitamos tener para poder dedicar nuestra vida, nuestra mente, nuestros sentidos a tener una relación estrecha con nuestro Dios. Eso es lo primordial. Cuando vemos eso, cuando entendamos que la abominación desoladora está ya presente y está en activo, porque ya está, no se ha cumplido completamente, pero ya está echada, la rueda está echada a andar. Entonces nos vamos a dar cuenta de que necesitamos tener que pedir a Dios específicamente qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Dios tiene un propósito para su pueblo. Y en el tiempo de antes su pueblo era Jerusalén. No me quiero adelantar mucho, pero la abominación desoladora tiene que llegar aquí, al pueblo de Dios. Y cuando veamos que el pecado, estaba hablando en la mañana del diluvio del pecado que ha entrado en la iglesia, que queremos ser como los demás, queremos portarnos como los demás, queremos hacer todo lo que otros hacen. Eso es la abominación, porque todo lo que no es de Dios es abominación, es pecado. Abominable. Entonces, si nosotros estamos permitiendo que entre eso y está entrando, es una señal para nosotros para decir, ya es hora, porque se está acomodando las cosas para el fin. Y muchos están cumpliendo la profecía para irse con Jesús o para quedarse aquí. No hay otra cosa, solo va a haber dos grupos. Así es. Y lo que yo quiero recalcar hoy en día, porque vamos a estudiar más acerca de la abominación desoladora, pero quiero recalcar hoy día que necesitamos consagrarnos a Dios. El diablo quiere quitar todo lo que es continuo. Y vemos que lo que han querido quitar es que su verdad, la verdad de Dios, su palabra, su espíritu, una vida de oración, y tengo que agregarle la vida de ayuno, porque la oración y el ayuno van juntos. Yo recuerdo cuando era chico, el pueblo de Dios ayunaba más. Hoy día ya se ha perdido el ayuno. Hoy día se ha perdido el ayuno. Y el ayuno tiene como propósito ¿qué? Pedir a Dios su dirección. Pastor. Que siento como pueblo no oramos en junta. Usted a veces los ve los pentecostales que eso es una vigilia o que es toda una tarde. Pues nosotros oramos. Yo no sé cuántos de ustedes han participado de vigilias, pero vigilias. Ahora hacen mini vigilias. Y la mini vigilia empiezan a las 5 de la tarde y terminan a las 8 o 9. Eso no es vigilia. Hay una cosa, sí. Hay algo que me llama mucho la atención y que, por ejemplo, en el tiempo de los apóstoles, cuando Jesús se fue y dice que esperaron a que llegara el día de Pentecostés, cuando hablaron en lenguas y que vino el derramamiento del Espíritu Santo, ¿acaso ellos se detuvieron para predicar la verdad? ¿Cómo fue que ellos fueron empujados y expulsados? O sea, ¿cómo el enemigo los andaba correteando? Pero sin embargo, ellos no se detuvieron. Ahora yo digo, nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Quedarnos quietos? ¿Qué es lo que digo yo? Quedarnos quietos en el sentido de que ya viene Jesús. Y yo para mí sería mejor que me encontrara trabajando en su obra y dependiendo exclusivamente de Él. O sea, yo veo el mensaje de los apóstoles, que ellos, todos sabemos cómo murieron. ¿Cómo murió Pedro? Dice, yo no soy digno de que me crucifiquen como a mi maestro. ¿Cómo lo crucificaron? De cabeza. O sea, ¿tenía temor Pedro? ¿Tenía temor los apóstoles? ¿Cómo murieron todos? Pero trabajando en la obra del Señor. Yo, la mera verdad, quisiera que me agarrara haciendo su obra. Y gloria a Dios, pase lo que pase, estar firme y fiel y depender nada más de Él. En verdad, yo a veces digo, gloria a Dios. Ahora, yo quiero hacer una pausa aquí para aquellos que nos están escuchando en las redes sociales. Tal vez esto es nuevo para muchos de ustedes. Tal vez el mensaje que estamos tocando es un mensaje que nunca habían escuchado. Pero yo quiero leer una cita del Espíritu Profecía que se encuentra en Testimonios para los Ministros en la página 116.
Dice, cuando un mensaje es presentado a los hijos de Dios, estos no deben levantarse en oposición a él. Deben ir a la Biblia comparándolo con la ley y el testimonio, y si no soporta esta prueba, no es verdad. Lo que hemos estado hablando nosotros es lo que el diablo ha estado tratando de hacer para que nosotros no estemos consagrados para tomar las decisiones correctas. Hemos hablado de que él ha querido deshacer del continuo sacrificio y tirar a tierra la verdad de Dios. Hermanos, necesitamos empezar a consagrarnos a Dios. La palabra de Dios dice en Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot. Y también nos dice, así como en los días de Noé, será la venida ¿de quién? Del Hijo de Dios. Y así como en los días de Lot, será ¿qué? La venida del Hijo de Dios. ¿Qué sucedió en el tiempo de Noé? Se construyó el arca y hubo un ¿qué? Un periodo de gracia antes de que se cerrara para siempre. ¿Qué sucedió en el tiempo de Sodoma y Gomorra? También hubo un tiempo de ¿qué? De gracia, donde se cerró para siempre. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia. ¿Cuándo se va a cerrar? Yo no lo sé. Pero los acontecimientos nos dicen de que estamos muy cerca. Así que la preparación que tenemos que tener nosotros en nuestras vidas para empezar a tomar las decisiones correctas es ¿qué? De empezar a tener una relación con nuestro Dios. Necesitamos orar, ayunar, estudiar, conocer la verdad de Dios, vivir la verdad de Dios. Ayer tuvimos un estudio muy bueno acerca de la verdad, y cómo saber si tenemos la verdad y cómo saber si Cristo vive en nosotros. Entonces es importante que nosotros empecemos a despertarnos a las realidades eternas. Dice Corintios, 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Eso es vivir espiritualmente, mirando las cosas que no se ven, porque las que se ven no se van a ir. Y le pido a Dios que nos ayude a que podamos ver las cosas que no se ven, porque sí se puede con el poder de Dios. Amén. Así es. Miren, cuando a Abraham se le dio la orden de salir de Babilonia, de salir del mundo en el cual vivía, Abraham salió, y en Hebreos capítulo 11 versículo 10 dice que cuando él salió, fíjense lo que él estaba buscando. Fíjense lo que él estaba buscando. Se le dijo, vas a tener mucha tierra y muchos descendientes. Pero fíjense que Abraham no estaba buscando la tierra de este mundo. Fíjense lo hermoso que es esto, fíjense. Hebreos capítulo 11, versículo 10. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. Abraham salió por fe de Babilonia, del mundo, pero él no esperaba una tierra de este mundo, sino esperaba ¿dónde? Esperaba algo que Dios ya le había preparado con sus propias manos. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y si yo no me fuere, ya mezclé dos textos. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea, Dios quiere que nosotros ¿qué? Vivamos con Él por toda la eternidad. Abraham tenía eso en la mente. ¿Tenemos nosotros eso en la mente o estamos pensando en construir la mejor casa, en tener el mejor carro, en tener una chequera muy grande, que ahora cada vez es más difícil porque la economía y la inflación cada vez es más difícil?
o tenemos nuestra mente en el reino de los cielos. Hermanos, es tiempo de prepararnos. Preparados, preparados, preparados. No sé si quieran tocar algún otro punto o vamos a terminar nuestro estudio de esta tarde. ¿Hay alguna pregunta? No, gracias. Yo no había entendido el continuo sacrificio en esa forma. Como decir que el enemigo quiso quitar el continuo sacrificio de los panes y el candelero y todo eso, no lo había visto en esa forma. Gracias. Alabado sea Dios. Y eso es importante para nosotros, ¿por qué? Porque en Salmos nos dice que el camino al Padre está ¿en dónde? En su santuario. Entonces, si entendemos el santuario, entenderemos lo que es la abominación desoladora, entenderemos todo eso, no entenderemos. Yo todavía estoy un floja, bueno, más o menos usted explicó que es la abominación desoladora, la que va sacando todo lo que se llama Dios, ¿no? Uh-huh. Pero hay una señal ahora, ¿no? Esa es la señal. La abominación desoladora tiene Faceta, ¿no? 2 o 3 facetas. Si estoy tratando de recordarme. Tiene una que ver con la idolatría, la abominación desoladora. Tiene que ver con la idolatría. La idolatría existe en el mundo y existe en medio del pueblo de Dios. Pero también tiene que ver con ¿qué? Con la ley dominical que lleva al final. Y también tiene que ver con ¿qué? Con tirar a tierra toda la verdad de Dios. O sea, no vivir lo que Dios quiere que vivamos. Y definitivamente, disculpe que interrumpa, sí se está tirando por tierra, porque ahora el domingo ya lo pusieron como el primer día de la semana. Uh-huh. Y ahorita la mayoría de la gente no quiere saber nada. Están pero bien fríos espirituales. No sé. Vamos a estudiar porque hay varias facetas. Si les comento así rapidito, no los quiero llegar a que tengan más preguntas, aunque sería bueno que empiecen a tener preguntas para que el día que lo estudiemos, yo creo que vamos a hacer una mesa redonda solamente de la abominación desoladora, Está bien. para poder explicar solamente ese punto, porque ese punto nos va a llevar un buen rato, y vamos a estudiarlo, por qué se menciona en Daniel capítulo 12, por qué se menciona en Marcos 3, en Mateo 24, en Daniel capítulo 8 y en Daniel capítulo 12. ¿Por qué menciona la abominación desoladora? Y es una señal en la cual el pueblo de Dios tiene que tomar una decisión de salir. El pueblo de Dios tiene malentendido que la última señal de salir, ¿cuál es? La ley. La ley dominical. Y esa dicen, esa es la última señal. Sí. Pero dice, el Espíritu de Profecía dice que cuando venga la ley dominical, entonces será para salir, para prepararse para salir de los lugares más remotos. O sea, es y no es. O sea, no es de las grandes ciudades. No, ya es tarde. O sea, eso ya es, eso, si estamos tarde ahorita, en ese momento ya estaremos súper tarde. Y muchos pastores dicen que todavía no es tiempo hasta que se ponga la ley dominical. Pero cuando suceda eso, entonces es para prepararnos para salir a los lugares más remotos. Así es. Entonces, estamos tarde, bien tarde. Podemos leer el primer capítulo de Al conflicto de los siglos acerca de la toma de Jerusalén y ahí podemos obtener muchas respuestas que tendríamos acerca de lo que va a pasar ahora, porque no hay mucho tiempo, pero sería bueno estudiar el primer capítulo y ver cómo pasó, porque sí es cierto, cuando venga el sitio primero de Jerusalén, ya estaban afuera ellos, ya estaban afuera. O sea, les dijo, cuando miren, váyanse. No fue la segunda vez, porque la segunda vez ya nunca se retiró el ejército. Y por años estuvieron ahí hasta que todos se murieron. Entonces nosotros tenemos que salir antes, en cuanto miremos que está aconteciendo, que ahorita ya está aconteciendo, el cierre, tenemos que salir antes de la ley dominical. Ya los estandartes. Dice, los estandartes ya se empezaron a poner. Ya están alrededor de toda la ciudad. Aún todavía no. Pero el papá y el presidente siempre desde Reagan se han estado viendo. Pero no como, no como ahora. ¿Qué fue lo que pasó ahora? No como ahora. Para decirles algo interesante, ¿en qué cuarto estuvieron platicando los dos?
Se llama el trono. En ese trono, si lo han visto, tiene 2 querubines de oro en los lados y hay 4 personas, 2 personas de este lado y 2 personas. Está haciendo una mímica del santuario en el cielo, donde hay 4 seres vivientes y los querubines que están en el cielo cubriendo la presencia de Dios. Él está haciendo, como quien dice, que Él es el Dios. Dios. Qué bonito tener unas imágenes ahí, ¿no? Vamos a ponerlas. Vamos a traer las imágenes. Vamos a ponerlas. En la próxima mesa redonda que vamos a tener, vamos a traer todas estas imágenes. Porque qué casualidad de que lo iban a pasar por la televisión y decidieron a última hora no pasarlo. La unión que se está llevando ahorita nunca se ha llevado como hoy día. En el 2015 sucedió algo inimaginable. ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió? Sí. Muchos adventistas ni se dieron cuenta. Inimaginable. Porque ¿a dónde vino el papado y se presentó? Cuando En el Senado. Nunca había sucedido Por eso. primera vez. y luego tuvo el discurso de las Naciones Unidas. Todavía. Hermanos, las banderas se han ido poniendo. Ujú. Se han ido poniendo. ¿Qué tan cerca estamos? Yo sé que para los nuevos que no conocen mucho profecía, tal vez estarán diciendo, caray, ¿qué está sucediendo? Pero ese libro que se te dio a ti, lee el primer capítulo. Conflicto de los siglos, primer capítulo. Esa es su tarea de hoy día. Lean ese capítulo y ahí se van a tener respuesta a muchas de las preguntas que ustedes han expresado hoy en día. Y de ahí, hermanos, el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y por mucho tiempo habíamos querido tener estas pláticas Sí. y grabarlo para que lo vuelvan a estudiar y meditar. ¿Y qué es lo que siempre el diablo quería hacer? Interrumpir. Interrumpir. Hoy día lo dijimos, no. Nos quedamos y lo hacemos. Por mucho tiempo, son testigos. Sí. Pero de ahora en adelante, hermanos, el tiempo se está acabando y necesitamos empezar a estudiar las cosas para que despertemos a las realidades eternas, para que despertemos al tiempo en que estamos viviendo. Hermanos, si hay gente que nos acusa de que somos fanáticos, usted afiáncese de la mano de Dios y de su palabra y no se preocupe de lo que más digan. Si hablamos conforme a la palabra de Dios, hermanos, gloria sea de nuestro Amén. Dios. Gloria a Dios. Pero hermanos, es tiempo de dedicar tiempo a la palabra de Dios. El cuerno pequeño quiere que nos la tengamos. Es tiempo. Oremos. Aprendamos a orar. No sé si ustedes recuerdan, aquí tuvimos un estudio de cómo orar. No se acuerdan, ¿verdad? Aquí tuvimos un tema. Tú estabas aquí, ¿no? No sé si está aquí en la página del ministerio. Aquellos que están escuchando pueden ir a Ministerio PES. Es en YouTube, es P de predicando, E de enseñando y S de sanando. Entonces ahí creo que está el tema. Cómo orar. Porque no sabemos orar. Y ahí me meto yo. Porque tenemos ideas preconcebidas. Tenemos métodos preconcebidos. Tenemos una cultura preconcebida y tenemos un lenguaje preconcebido. El adventista se conoce por su lenguaje. Necesitamos empezar a tener el lenguaje del reino de los cielos. ¿Alguna pregunta? Hermano, si usted va a hablar así, tiene que decirnos cuál es de qué está hablando, unos ejemplos. De lo que Sí, porque pues, sabemos de que si pedimos cosas que no convienen, Dios no nos va a escuchar. Pero hermanos, cuando nosotros empezamos a tener una relación con Dios, tal vez vamos a tener que tener otra vez ese estudio.
Pero cuando nosotros empezamos a tener una relación con Dios, nuestra plática con Dios empieza a cambiar. Empieza a transformarse. Y se lo digo por una experiencia, no estoy diciendo que he llegado a lo que Dios quiere que tengamos, pero en la plática que uno tiene es diferente. Uno se basa más en las cosas que Dios quiere hacer en nosotros. El punto central de la palabra de Dios no somos nosotros, es la gloria de Dios. ¿Cómo lo sé yo? Lo vimos el sábado pasado, Salmos 23, versículo 3. Dice, y os guiaré por sendas de justicia por amor a ¿qué? A mi nombre. Cuando el Señor dice, por amor a mi nombre, yo os atraeré a mí mismo. Por amor a mi nombre, yo os daré la libertad. El Señor dice, busquen esa frase, por amor a mi nombre, y está en toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar un nombre certero a Cristo. O sea, la gente no conoce a Dios porque nosotros no reflejamos el carácter de Dios. Cuando nosotros no reflejamos el carácter de Dios y no somos fieles a Dios, estamos dándole un mal nombre a nuestro Dios. Cuando nosotros no sabemos orar, no sabemos pedir, ¿por qué nos falta fe? ¿Por qué el Señor dijo en Lucas 18:8, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? ¿Por qué lo dijo eso? ¿Por qué ustedes creen que lo dijo? Porque iba a haber el mundo de hoy, el mundo en el tiempo del fin, iba a tener una relación mediocre, mezquina, una relación en la cual no estará sujeta a un escrito está. Y el Señor dijo, ¿hallaré fe en la tierra? Ahora ustedes ya saben lo que el diablo quiere destruir. Quiere destruir el continuo. ¿Y el continuo es qué? La palabra de Dios, la verdad, la oración, el Espíritu Santo, Cristo Jesús. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con todo esto que estudiamos? Muy pronto vamos a grabar el programa de Sodoma y Gomorra. Y vamos a ver los pecados que condujeron a la destrucción por fuego de Sodoma y Gomorra. Y tienen mucho que ver con los días finales, de por qué. Y vamos a grabar el primero, que es el orgullo. Y eso mata, el orgullo mata la fe. Porque yo tengo confianza más en mí mismo que en Dios, que me va a resolver el problema. Hay pecados en la palabra de Dios que se nos dice que nos van a impedir tomar decisiones en nuestras vidas y de salir de las ciudades. Y lo que acaba de sonar nuestro hermano es, el primer pecado es el del orgullo. Y el diablo ha tratado de que no se predique esto. No, yo no sé ustedes si lo notaron, pero se trató de dar y el diablo trató, interrumpió, la mente estaba aquí, estaba allá y parecía competencia, donde ruidos extraños empezaban a salir para que no se escuchara y no se pudiese grabar para beneficio del pueblo de Dios. Y eso pasó, ¿cuándo? Sábado pasado. El sábado pasado. Que se habló sobre el orgullo. No nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque hubo tanta interrupción que el diablo dijo, no quiero que lo escuchen. No quiero que se me pegue en mi propio carácter. Pero el próximo sábado, con el favor de Dios, lo vamos a estudiar nuevamente. Y después el segundo impedimento que nos impedirá tener una relación con Dios y de salir de las ciudades, tiene que ver con el segundo pecado de Sodoma y Gomorra. Y ese pecado no se lo pueden perder. Segundo pecado. ¿Qué es cuál? ¿Alguien se sabe? Ustedes pueden ver los pecados en Ezequiel capítulo 16, versículo 49 y 50. ¿Cuál es? Todos pensamos, cuando oímos Sodoma y Gomorra, de solo uno. ¿O no? Siempre. Es que había sodomitas. Homosexualismo, Todo lo sodomismo. mismo, perversión sexual.
Pero qué interesante que no nomás fue ese. Es más, Abundancia si de no pan, hubiera ese pecado, abundancia de pan, ajá, abundancia de pan, pereza, comida, pereza, había pereza, había mucho tiempo para malgastar. ociosidad. Ahorita está Y también no se ayudaba a los pobres. Hermanos, no nomás es eso. Si yo hiciera todos y solo me quedara con el orgullo, me quedo aquí y me quemo. Si solo hago todos menos el usar mi tiempo para lo bueno, me quemo. Ahora, Ya los otros, ¿se imaginan? ustedes saben que Dios dice que corremos un peligro de que el pueblo de Dios se asemeje a Sodoma y Gomorra. Léalo, vamos a leerlo. Isaías capítulo 1. O sea, muchos dicen, ay, esa gente tan malvada y perversa, es imposible, no puedo creer que en ese tiempo haya habido tanta maldad y tanta perversidad. Pero Dios habla de que su pueblo se puede convertir en una Sodoma y Gomorra. Léalo, Isaías capítulo 1, versículo del 9 al 11. Dice, si Jehová de los ejércitos nos hubiese dejado, si nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Aquí Jehová le estaba diciendo al pueblo de Israel, ustedes son igualitos que Sodoma y Gomorra. Y el Israel es el símbolo de ¿qué? De la iglesia de hoy en día. Hoy día podemos caer en el mismo situación de Sodoma y Gomorra. Y muchos están en la situación y ni se dan cuenta. Wow. Solo por la misericordia de Dios, porque la primera parte dice, si no nos hubiese dejado un resto pequeño. O sea que ahí es lo bonito, que seamos parte de ese grupo pequeño que no es parte de Sodoma y Gomorra, como lo menciona Isaías. ¿Ya lo encontró? Sí, yo le entendí Isaías 1. O Isaías capítulo 1, versículo 9, 10 y 11. Pero por ejemplo el 18, ahí nos hace el llamado Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El pueblo de Dios se asemejó tanto a Sodoma y Gomorra que fíjense el versículo 13. 13. Ajá. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. ¿Qué dice? ¿El incienso qué es? ¿Símbolo de qué? De las oraciones. De las oraciones. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. O sea, en pocas palabras está diciendo, ustedes que se reúnen, es abominación ante mis ojos. ¿Por qué? Porque ustedes se han apartado de mi verdad. Porque ustedes se han apartado de mi palabra. Porque ustedes han decidido seguir su razonamiento. Porque ustedes han decidido hacer lo contrario de lo que yo les he mandado. Y el Señor dice, todo lo que hagas son abominaciones. Las asambleas y las fiestas solemnes. Todo, si no estamos con Cristo, si nosotros nos salimos al campo y nos llevamos el mundo, el Señor nos puede decir esto. Lo mismito nos puede decir, ustedes no me están obedeciendo. ¿Por qué no me obedecen? Se parecen a Sodoma y Gomorra. Todo lo que hacen son abominaciones. ¿Por qué? Porque desechan mi palabra, mis mandamientos y quieren hacer lo que ustedes quieren. Qué interesante que la solución es la que debía haber tenido Sodoma y Gomorra. Y está en el 16 Ajá. y 17. Dice, lavados y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras,
de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y el 17 dice, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Miren el 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Ajá, Tienes que hacer algo. si quieres, yo no te voy a obligar. ¿A poco, hermano, el Dios nos obliga? ¿No? ¿Dios nos obliga? No, Él dice, si quieres. Pero el Señor dice, yo ya lo hice todo por ti. ¿Quieres? Pues es tiempo de qué? De tomar decisiones. Es tiempo de entregar nuestra vida a Dios. Es tiempo de entregarnos completamente a Él. Si no nos hemos bautizado, bautizarnos. Si no hemos tomado las decisiones, tomarlas de una vez, porque el día de mañana podemos morir. O el día, ¿qué digo el día de mañana? Aquí este proyector puede venir y caerme en mi cabeza y me puede matar. O sea, el siguiente segundo de mi vida no lo tengo asegurado. Dice, ¿qué estás esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué no tenemos fe en tomar decisiones? Dice aquí en el 3, ahí lo estamos leyendo. Ajá. Dice el capítulo 3 aquí de Isaías 1, dice... Versículo 3 del capítulo Del 1. capítulo 1, dice, el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y lo dice el 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de trabados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Wow. ¿Cómo provocamos a ira al santo de Israel? ¿Cómo lo provocamos? Haciéndonos para atrás. ¿Recuerdan el primero y el segundo mandamiento de la ley de Dios? Dice, y he aquí los que me aborrecen, los que tienen ídolos en su vida. Por eso no obedecemos, porque todavía Tenemos muchos ídolos. que no queremos dejar. Qué lástima, ¿verdad? Ponemos prioridades Sí, que no son prioridades para la vida eterna. cuando el Señor sabe lo que es bueno para nosotros. Dice su palabra, Somos rebeldes. dice, trabajan por el pan que perece Sí, y no por el pan que da vida, que es eterno. Así que, hermanos, nos desviamos en el estudio porque el propósito era recordar lo que ya hemos estudiado. Pero lo que hemos estudiado, Dios lo ha puesto hoy en día para que nosotros podamos despertarnos a las realidades eternas. Vamos a estar haciendo más esto de tener mesas o un grupo de discusión, un segmento de discusión, de recordatorio de lo que vamos a ir estudiando. Así que vayan preparando sus preguntas, vayan haciendo las dudas que haya para poder mezclar. Vamos a poner el proyector, vamos a poner imágenes de todo lo que hemos hablado, de las noticias que están sucediendo, lo cual nos indica de que Cristo viene pronto. Vamos a empezar a traerlo y es tiempo de prepararnos. Además de eso, no es nomás salirse. Tenemos que saber cómo salir. Tenemos que saber cómo prepararnos para salir. Pero no estamos haciendo eso tampoco todavía. No estamos viendo la lista de cosas que se tienen que tener. Aparte de la espiritualidad, tenemos que, en la acción vienen las cosas que tenemos que hacer. También vamos a estar pasando eso. Vamos a estar pasando los pasos para poder salir de la ciudad y acomodarte en el campo y vivir lo que nos queda de vida, según Dios tenga para nosotros su misericordia, tengamos un buen tiempo allá y también tengamos un buen tiempo con Dios y con los demás. Y para todos aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales, pues ustedes pueden poner sus preguntas en los comentarios y vamos a estar mirando las preguntas y vamos a tratar de contestarlo. No podemos, tal vez no vamos a poder contestar todos, pero vamos a tratar de contestarlo lo mayor posible. Si hay preguntas que ustedes quieren que nosotros estudiemos, pónganlos en los comentarios y no se olvide de orar por el ministerio que tenemos aquí en el pueblo de Superior, Arizona, y
y por las decisiones y los planes que nosotros tenemos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a terminar nuestro estudio, vamos a ponernos de rodillas y vamos a terminar con una oración. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu poder, tu amor y tantas cosas que tú eres, Señor, se reflejan en todo lo que vemos en la naturaleza, en el cielo, en todo, Señor. Y vemos que tú eres un Dios de amor. Señor, en tu poder, gracias por acordarte de nosotros. Queremos prepararnos, Señor, para verte cara a cara, pero queremos hacerlo de la forma adecuada. Queremos prepararnos espiritualmente. Queremos que nuestro corazón esté convertido, Señor. Que puedas remodelarlo, Señor. Reformarlo. Que lo puedas cambiar, Señor, de una forma que podamos ser dóciles, Señor. Y que podamos ser enseñables. Que tú nos enseñes, Señor, por medio de tu palabra. Y que podamos dejar el orgullo, Señor. Que podamos ser enseñados de ti, Señor. Gracias por pequeña discusión, Señor. Te pido que podamos seguir adelante, Señor, y que los impedimentos que el enemigo quiera poner, Señor, que tú los puedas quitar, que tú puedas avanzar en nuestra vida, Señor, para que podamos reflejar tu nombre, tu espíritu, y podamos darle buen nombre al nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Bendícenos en esta noche y a todos los que están oyéndonos y a los que están aquí, Señor, que reciban tu Santo Espíritu, Señor, y una urgencia, Señor, de prepararnos cada día. En Cristo Jesús. Amén. Amén.